Bienvenidos a ¿Qué mente? La palabra psicópata traslada directamente nuestra mente cara a cara con varios íconos de la cultura moderna. No todos se ajustarían a la patología que nos ocupa, pero en general, cine, televisión y literatura están copados por personajes ficticios y reales que provocan fascinación, temor, curiosidad y rechazo al mismo tiempo. Recuerda suscribirte, comentar y darle like para no perderte ningún video. Nuestra imagen de los psicópatas está muy distorsionada por el cine y la literatura. Nos lo imaginamos como monstruos capaces de cualquier cosa, pero los psicólogos nos dicen que eso solo resulta cierto en un porcentaje muy pequeño de los afectados por este trastorno mental, que lleva a quienes lo padecen a sentir indiferencia por los sentimientos y el bienestar del prójimo, al que manipulan sin escrúpulos en beneficio propio. La compleja mente de los psicópatas continúa siendo un misterio. Aparentemente, no les importa a otros seres humanos y eso ha llevado a pensar a los especialistas que son incapaces de ponerse en la piel de los demás y comprender cómo ven el mundo sus semejantes. Sin embargo, a menudo son personas simpáticas, convincentes y manipuladoras, comportamientos que exigen una aguda conciencia de los pensamientos ajenos, que hay en sus mentes y en su forma de actuar que nos atrapan en busca de explicaciones y justificaciones posibles para ellos. La psicopatía está recogida dentro del grupo de trastornos de personalidad, es decir, una forma de ser que se caracteriza por la dominación mediante la amenaza, el no sentir culpa ni remordimiento por lo que se hace y la manipulación para alcanzar los propios intereses. Todo ello bajo una fachada de absoluta normalidad. Ahora te estarás preguntando, ¿qué es la psicopatía? Para ser diagnosticado por este trastorno se deben tener al menos 18 años, la existencia de un trastorno disocial antes de los 15 y un patrón de desprecio de los derechos de los demás. Además, también deben presentarse 3 o más de los siguientes factores, que te diré a continuación. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en cuanto al comportamiento legal. Llevar a cabo actos que sean motivos de detención. Deshonestidad, mentir repetidamente, utilizar alias, estafar. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Irritabilidad y agresividad. Despreocupación por su seguridad y la de los demás. Irresponsabilidad persistente. Falta de remordimientos. ¿Son enfermos mentales? Algo que sucede frecuentemente es confundir psicópata con psicótico. La diferencia principal es que el primero no presenta alucinaciones u otras formas de pensamiento irracional y no pierde contacto con la realidad en ningún momento. En realidad, la presencia en la sociedad de estas personas es muy baja en términos estadísticos, aunque su criminalidad es desproporcionada cuando la cometen. Sin embargo, no se debe confundir diagnóstico con delito. La mayoría están integrados en la sociedad. Se ha estudiado esta figura en el mundo empresarial, en casos de violencia de género y a grandes hombres de Estado, Stalin, Milosevic, Mugabe, Hussein, etc. El psicólogo industrial Babiak ha realizado estudios en donde incluso se ha definido una secuencia de actuación característica. Ahora vamos a tocar un tema bastante tabú, y es una pregunta que nos hacemos muchas veces a lo largo del año. ¿Hay personas malas por naturaleza? Existen varias teorías y algunas apuntan a que la causa principal tiene origen biológico. La del bajo miedo es una de ellas. Investigadores tomaron como referencia la experimentación de miedo ante situaciones de daño, castigo, y la respuesta con temor ante señales de daño, castigo. Se concluyó que los psicópatas primarios son temerarios. Si no se experimenta desde pequeños el miedo al daño o el castigo, no se tiene la experiencia emocional y por tanto difícilmente se responde con temor ante señales de amenaza o peligro en el futuro. Esto es importantísimo para formar la conciencia, que se adquiere con la experiencia del miedo y la socialización a lo largo de nuestro desarrollo. Es sabido que este tipo de personas responden escasamente ante imágenes de miedo, dolor y sufrimiento en el cerebro. Baja activación de la amígdala, la encargada del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. De hecho, estudios señalaron que tienen esta estructura cerebral significativamente más pequeña. Por tanto, los psicópatas poseen una conciencia débil apoyada en diferencias biológicas con el resto de la población. Las principales investigaciones resolvieron que tienen gran dificultad para la adquisición de nuevos miedos asociados a normas sociales, que tienen un bajo temor al castigo y sus consecuencias, y que tienen mayor dificultad para adquirir el componente de evitación, daño o castigo, tan importante en nuestra conciencia. Por tanto, ante las características, las investigaciones y la biología, la pregunta final es, ¿distinguen entre el bien y el mal? Y la respuesta es sí. Saben calibrar perfectamente entre el bien y el mal. Y si dañan, saben lo que están haciendo. Efectivamente existen las malas personas científicamente hablando y se sigue investigando al respecto. Pero afortunadamente la gran mayoría forma parte del otro bando.
¿Qué es el mal? Los criminólogos dicen que aproximadamente el 20% de la humanidad hace sufrir al otro 80%. Simplemente hay seres humanos que, más allá de toda ideología o posición política o económica, parecen disfrutar haciendo mal a otros seres y se muestran especialmente insensibles a su dolor. El verdadero mal reside en aquellas acciones que causan un daño a otros y se realizan con conciencia de ello e intencionalidad, ya sea como fin en sí mismo o como miedo para conseguir otro objetivo, y yendo asociadas a una ausencia total de culpa y remordimiento. Las personas que realizan este tipo de conductas sufren desde un punto de vista clínico, un trastorno antisocial de la personalidad, y son los también llamados psicópatas. Los psicópatas no tienen una conciencia moral y por lo tanto, aunque saben que sus actos son socialmente considerados como malos, no los tienen como tal. El psicópata es capaz de distinguir entre el bien y el mal y elige, voluntariamente, el mal. Por esta razón, los psicópatas responden de sus actos ante la ley. Seguramente quieras saber cómo detectar a un psicópata, y hoy te vamos a explicar cómo. La escala de evaluación de psicopatía evalúa 20 características que habitualmente definen a un psicópata, entre ellas el egocentrismo, falta de empatía, personalidad manipuladora, ausencia de sentimiento de culpa, falta de autocontrol, estilo de vida parasitario o problemas de conducta. Estas variables se seleccionaron de una lista original de 100 ítems que se habían empleado tradicionalmente para distinguir a presos con rasgos psicópatas de otro tipo de delincuentes. Las 20 características del test se pueden reunir en dos grupos o factores. Uno de ellos hace referencia a características individuales del sujeto como su personalidad o su afectividad. Factor interpersonal, que tienen dos dimensiones, interpersonal y afectiva. Y el otro reúne aspectos que relatan la forma que tiene esta persona de relacionarse con su entorno. Desviación social, con dos dimensiones, estilo de vida y conductas antisociales. El análisis de todas estas variables permite diagnosticar a personas con un perfil de psicópata y también predecir posibles comportamientos violentos en entornos penitenciarios. La escala de evaluación de psicopatía recoge la información a partir de una entrevista al sujeto en cuestión, de la observación de su conducta y del estudio de su historial previo. Cada una de las 20 variables se puntúa de 0 a 2, de forma que la máxima puntuación que se puede obtener es 40. Las personas que obtienen resultados superiores a 30 pueden ser calificadas como psicópatas. Además, las puntuaciones por encima de 25 nos alertan de la posibilidad de que el sujeto muestre conductas antisociales y violentas. Y así es como acabamos este episodio de Que Mente. Gracias por ver el video y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, darle like y suscribirte para no perderte ningún video.